Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM. Marta Yolanda Díaz Durán cumpliendo promesas al lado del diputado independiente Luis Pedro Álvarez, a quien le damos la bienvenida a Contravía PM. Luis Pedro, buenas tardes. Marta Yolanda, muy buena tarde. Qué gusto que podamos continuar conversando de los temas tan importantes, porque hay temas importantes de los cuales hay mucha confusión, temas importantes que se están discutiendo en el Congreso de la República. Sin embargo, para que comencemos con una buena noticia, quisiera que nos comentaras qué sucedió hoy en el Congreso de la República y particularmente en la comisión en la cual tú participas, porque de nuevo, apreciables amigos, dentro de todo encontramos cosas que hay que reconocer como correctas, como la decisión que tomaron hoy en lo que respecta al DPI. Muy bien. Efectivamente, Marta Yolanda, soy miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y el día de hoy resolvimos, hay algunas, 2-3 iniciativas de ley en el Congreso de la República que buscan, con sus particularidades y sus diferencias, prorrogar la vigencia del famoso DPI. Recordemos que el DPI tiene una vigencia de 10 años, que es lo que está establecido en la ley del RENAP. Yo los invito, pueden ustedes revisar los artículos 62, 63, 64, ahí habla el tema de la vigencia del DPI y cuándo tienen ustedes obligación de tener que renovarlo. En este año empiezan ahorita en el mes de mayo, tengo entendido, según la citación, nosotros tuvimos al director ejecutivo interino del RENAP ahí en la Comisión de Legislación y él nos decía que ahora en el mes de mayo se empiezan a vencer los DPIs. Y que probablemente para las elecciones, digamos para el mes de junio, habrían 300, ellos tienen el número exacto, yo lo apunté ahí, pero estaban cerca de los 200,000 DPIs vencidos y para fin de año eran cerca de 400,000, 395,000 y tantos DPIs vencidos para diciembre de este año 2019. Ante esa situación, algunos colegas presentaron iniciativas de ley con el ánimo de prorrogar la vigencia del DPI, pero para algunos, incluyéndome a mí, somos de la opinión que eso solo era de alguna forma distraer el problema, solo diferirlo. Es así como los impuestos o como la deuda pública, ¿verdad? Solo eso no es entrarle al toro por los cuernos y realmente analizar si había necesidad o no de que el DPI tuviera un plazo de vigencia limitado, ya fuera 10 años, 15 años, 20 años. Por lo menos en nuestra conclusión, después de estas citaciones a gente del RENAP, a gente del Tribunal Supremo Electoral, del organismo judicial, de la Policía Nacional Civil, porque escuchamos a todos ellos en la comisión para ver cuáles eran los efectos jurídicos, por ejemplo, de que perdiera validez tu DPI por estar vencido, y realmente los efectos son nefastos. Prácticamente tu personalidad, el ejercicio de tus derechos civiles y políticos se ve gravemente afectado por el simple vencimiento de tu DPI. Y el DPI no es más que un documento para identificarte, no sirve para conducir ningún tipo de vehículo que requiera algún tipo de actualización, claro, o para entrar y salir del país. El tema de que el tiempo pasa y tu foto puede cambiar, efectivamente puede variar algo, pero los datos biométricos, es decir, los datos que realmente importan del DPI están contenidos en el chip y esos no se alteran. Aparte, hay 3 supuestos básicamente en la ley del RENAP donde te obliga a que el DPI sea renovado, yo creo que con bastante sentido común. El hecho, por ejemplo, que cambies tu estado civil, soltero, casado, etcétera. El hecho que tengas un grave accidente que te altere gravemente, valga la redundancia, el aspecto de tu cara, se justifica un cambio, una reposición del DPI.
Y había uno que era con el tema del transcurso del tiempo. La idea y la propuesta es cambiarlo y que solo sea pues obligación de reponerlo cuando haya tal deterioro, y ojo, porque no es cualquier deterioro, sino un deterioro grave, que realmente haga inoperante la utilización del DPI. Entonces, así quedaría. Esa fue mi propuesta el día de hoy en la Comisión de Legislación. Y que sea voluntario, o sea, que a mí me interesa cambiarlo. Así es. De hecho, pues tú tienes obligación de cambiarlo, pero pues ya no opera, bueno, se le rompió y ya no es operante. Entonces la naturaleza del deterioro tiene que, claro, y no te lo van a aceptar. Además, un dato interesante para que sepa la audiencia es que las instituciones, por ejemplo, privadas, bancarias o el TSE, o que son públicas u otras, pueden realizar convenios con el RENAP para poder autorizar lectores de DPI. Muy interesante eso. Entonces eso pues les brinda seguridad y que puedas tú utilizar tu DPI para muchas para cualquier cosas. Trámite. Sí. Entonces, porque básicamente para eso te sirve el DPI, exacto, para trámites. Exacto. Para votar, para ejercer tus derechos políticos, ¿verdad? En este caso, no solo votar, sino participar también, porque necesitas pues presentar tu DPI vigente, etcétera, cuando te vas a participar en un partido político, en fin. Entonces, eso es lo que acordamos el día de hoy en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y yo creo que estamos ya solo pendientes de emitir el dictamen final y obviamente pues recoger las firmas correspondientes. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es un órgano colegiado, ahí las decisiones se toman por mayoría, pero creemos que no va a haber problema ya para adelante, y la idea sería poderlo pues discutir en la reunión de Junta Directiva y Jefes de Bloque este lunes que viene, y ver si pudiéramos agendar en las próximas, si no en la próxima semana, pues en las próximas 2 semanas ya empezar con la aprobación de ese tema. Que es urgente. Y una preocupación menos, y es solo algo que yo creo que vale la pena también, Marta Yolanda, recalcar, es que te puedes tú imaginar al RENAP, que ya es tremendamente ineficiente, que han habido, todos conocemos casos cercanos o personalmente, de que se tardan meses, a veces años, en darte tu DPI, si es que no está la máquina descompuesta. Son 2 máquinas realmente las que funcionan. Te puedes tú imaginar cargarle 400,000 DPIs este año y el resto probablemente millones, ahí que son literalmente los millones que estamos, por lo menos somos más de 8 millones los que tenemos DPI de guatemaltecos, y cargar todo eso con las renovaciones seguramente colapsaría. Me atrevo casi a asegurar que colapsaría el sistema, y eso, como decía yo al inicio del programa, pues tiene consecuencias nefastas para la persona que tiene un DPI vencido. Entonces la idea sería que la gente pues lo reponga. Obviamente la carga de las reposiciones baja muchísimo, la carga de trabajo para el RENAP y para la máquina, las máquinas que desarrollan los plásticos con sus medidas de seguridad. Y por otro lado, pues evitamos también temas de corrupción, porque la famosa impresión del DPI ha sido ya en el pasado foco de corrupción, en el tema de que a quién le compran los plásticos. Es increíble, pero en todo hay un foco. Entonces, si podemos eliminar un trámite más a los guatemaltecos, un costo más, porque obviamente eso no es gratis, hay que ir, todo esto, el tiempo tiene un costo, hay que pagar la reposición, tiene un costo. Los meses que se puedan quedar sin documento vigente tiene un costo enorme, es el mayor de los costos, el costo de oportunidad de no poder hacer las cosas. Y entonces creemos que desde el Congreso pues vamos a poner un granito de arena para facilitarle los trámites a la ciudadanía. Esa es una buena noticia y ojalá prospere. A mí lo que me preocupa, y bueno, ya lo vamos a responder más adelante, es que pase al Pleno, pero lo agenden después de la discusión, por ejemplo, de la ley que vamos a comentar cuando regresemos de la pausa. Ya sabemos que esta es una ley que traba las discusiones, una ley controversial, los cambios a la Ley de Reconciliación Nacional, y que no lleguen a conocer este tema. Entonces, aquí, en este caso, por favor, Luis Pedro, pongan primero este antes. Sí, yo creo que es lo sensato. Ahí sí que la palabra es lo sensato. Ojalá, pues, ese es un tema, el orden del día lo agenda Junta Directiva y Jefes de Bloque, y pues lo votamos en el Pleno, pero lo que creo que obviamente tu propuesta es la más sensata, y que ese tema de urgencia, y donde yo creo que no debería haber mayor oposición, pues lo podamos pasar primero. Y que salgan de esto lo más pronto posible,
porque recordemos... Es un tema de certeza jurídica. Sí, estamos en medio de unas elecciones que ya de por sí, pues ¿cuáles son las notas que han estado circulando en los medios de comunicación? La preocupación del Tribunal Supremo Electoral, que en particular jóvenes menores de 25 años están mostrando una total apatía, que la prueba de esto es que ni siquiera se han llegado a empadronar muchísimos. La mayoría de los que tienen DPI pero no se han empadronado son menores de 25 años. Correcto. Entonces, por favor, si algo es importante resolver, es este problema del DPI. Pero bueno, amigos, ya saben ustedes, tal y como le habíamos ofrecido, nos va a explicar hoy Luis Pedro de qué tratan las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, de lo cual, pues yo no sé ustedes, pero yo con toda la información que circula, lo único que llego a la conclusión, segura estoy de la conclusión de que lo que prevalece es la confusión. Entonces, qué mejor que Luis Pedro nos la explique, motivo por el cual les recuerdo que compartan Contravía PM. Por favor, compartan nuestro programa. Hasta ahorita son 10 las veces que ha sido compartido, así que les quiero agradecer a José Calderón, a Marvin Baquiax, a Edgar Danilo Ruiz Morales, también agradecerle a Juan Diego, que son los que veo que han compartido nuestro programa. Carlos Corao Lanza dice saludos, qué bueno ver a Luis P. desde Singapur, nos están viendo. Wow. Singapur, qué maravilla, qué bueno. Por favor, Carlos Corado, aprendan todo lo bueno. Qué bien, qué bien. Edgar Areva lo dice presente en YouTube y compartiendo en Facebook, saludos. Y bueno, veo que se están conectando varios amigos y oyentes, así que espero que se animen también a compartir nuestro programa. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Qué risa, Rodrigo Lacayo, pero yo me apunto, pero no solo, por favor, una copa de vino, traenos algunos de todas esas cosas riquísimas que cocinás, por favor, amigo, dice Rodrigo Lacayo. Aprendí a leer labios, y si no estoy mal, comentaron que quisieran que les llegue a servir una copa de vino. Aprendiste bien. Muy bien, Rodrigo. Me llega el comentario de Rodrigo. José David Vélez Linares, temas interesantes tiene para hoy, felicitaciones, gracias. María Los González, saludos, buen programa compartido, gracias. Carmen Contreras Colón, saludos Luis Pedro y Marta Yolanda, gracias. Carmen, ya compartió, por cierto. Ludwig Marroquín dice compartido y saludos al diputado Luis Pedro. Ya a Óscar Salazar de Feria Educativa de Misco nos felicita también por el programa, al igual que Edgar Danilo Ruiz Morales. Y bueno, y José Calderón, muchísimas gracias. Y ya va 18 veces compartido todo a pulmón. Rodrigo ya lo compartió, muchísimas gracias a Rodrigo Lacayo, Marielos González también, Ludwig Marroquín, Marco Cruz, Juan Diego. Bueno, en fin, ya creo que había leído a los demás, Edgar Danilo Ruiz Morales, Marvin Baquiaxi, José Calderón. Vamos a que ya nos empiece a comentar Luis Pedro acerca de estos cambios a la Ley de Reconciliación Nacional que pues bueno, ha sido uno de los temas más controversiales en los últimos meses. Adelante, Luis Pedro. Claro que sí, Marta Yolanda, pues básicamente, y algo, tal vez previamente yo te compartí copias digitales de la iniciativa de ley 5.377, iniciativa 5377 del Congreso de la República. Ustedes encuentran estos documentos en la página web del Congreso. La dirección es www.congreso.gov y ahí encuentran ustedes en iniciativas, busquen la 5.377 y van a encontrar el texto de la iniciativa. Abajo van a encontrar que hay dos dictámenes de esta iniciativa y dos dictámenes contrarios, uno en sentido favorable y uno en sentido desfavorable, y les voy a explicar por qué. Cuando hay iniciativas de ley que por razón de la materia tengan que ver con más de una comisión de trabajo del Congreso de la República, hay cerca de 40 comisiones de trabajo en el Congreso de la República, entonces lo que se solicita, si alguien, digamos, normalmente se va
donde más relación tiene. Pero es muy posible que el presidente de una comisión o el mismo ponente o algún diputado solicite que otra comisión también lo conozca para ver las diferentes aristas de la iniciativa. Entonces, esta iniciativa de ley fue remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es donde yo pertenezco, y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y cada comisión, pues, no está obligada a emitir un dictamen conjunto, sino pueden, y como pasó en este caso, una emitió un dictamen en sentido desfavorable, la Comisión de Derechos Humanos, y la otra en sentido favorable, que es la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la cual yo pertenezco. ¿De dónde? Lo quería decir, porque todos estos documentos se los mandé en vía digital, los pueden encontrar también en la página web del Congreso, y también te mandé por vía digital, Marta Yolanda, una copia en formato PDF de la publicación del Diario de Centroamérica, es decir, el diario oficial de la República de Guatemala, de fecha 25 de junio del año 96. ¿Y por qué la relevancia de esta publicación? Porque ahí se publicó el decreto 33-96. Este decreto del Congreso de la República modificó el Código Penal e introdujo a la legislación nacional, y ahí lo dice el artículo 1, se adiciona el artículo 201 ter, que es el artículo de el delito de desaparición forzada. Esto fue el martes 25 de junio de 1996. Y bueno, ya vamos a ver, esto entró en vigencia. Dice, el presente decreto entra en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. ¿Por qué es importante esto? Este es el delito, de desaparición forzada, es el delito que tantos problemas ha generado en nuestra realidad nacional, y para mí la mala aplicación de esta legislación es la que ha generado, pues, el tema de la presentación de esta iniciativa de ley y toda la discusión que lo rodea. ¿Qué es lo que pasa? Como se los acabo de leer, ahí está la publicación del Diario Oficial, pues este delito se entra al ordenamiento jurídico guatemalteco 8 días hábiles después del 25 de junio del año 1996. Pero resulta que hoy, el día de hoy en Guatemala, hoy estamos, ¿qué? 5 de mayo, 5 de marzo, perdón, 5 de marzo del año 2019, le está siendo aplicado este delito de desaparición forzada a guatemaltecos por hechos ocurridos a inicios de los años 80 y a finales de los años 70. Para cualquiera, yo creo que ya es de conocimiento, ya es vox populi, es decir, de conocimiento general, que la ley no tiene efectos retroactivos. Pero si no lo saben, les cuento que el artículo 15 de nuestra Constitución Política de la República dice lo siguiente, que es uno de los derechos individuales y garantías que están en nuestra Constitución. Dice literalmente el artículo 15, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. O sea, la ley no tiene, digamos, en general, en aplicación general, no tiene efecto retroactivo nunca. Entonces la pregunta es, ¿cómo están aplicando? Bueno, no solo aplicando, hay personas que están presas con prisión provisional, hay personas que ya murieron en prisión provisional por la aplicación de este delito que entró en vigencia o que fue publicado en nuestro diario oficial el 25 de junio del año 96, y les está siendo aplicado a personas XYZ. Yo no voy a mencionar los nombres, no conozco todos los nombres de las personas que están juzgadas en este proceso, pero sí tenemos, en la iniciativa de ley se hace un cuadro. Es bueno que ustedes vayan a la iniciativa de ley, se hace un cuadro muy claro de cuántos son los procesados, por lo menos a la fecha de presentación de la iniciativa. Son bastantes las personas que están procesadas y detenidas en prisión provisional por este tema. Entonces, como decía, no hay que ser un gran jurista para ver que algo está mal aquí. Y en este caso, pues yo sí soy abogado y soy penalista, tengo una especialización en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, pero no se necesita todo eso para pues tener claro que aquí hay una aplicación retroactiva, incorrecta del Código Penal a personas que les están sindicando. Ni siquiera estamos entrando en la discusión de si cometieron o no esos hechos. No estamos entrando en eso, es materia de un proceso y materia de pruebas, etcétera, que también hay mucha tela ahí,
por lo menos para los penalistas y para algunas personas que nos interesamos en esas cosas, por ejemplo, tener testigos con rostros tapados, con nombres falsos y que no les permiten la examinación cruzada, con facilidad, sin prueba científica, ya son temas que procesalmente pues también son muy delicados, pero no voy a entrar en esa discusión el día de hoy en eso, sino vamos a quedarnos en el punto de derecho, es decir, en el tema de la vigencia de ese artículo y de la mala aplicación de ese artículo. Pero sigamos ahondando en el tema. Cuando se firma en Guatemala la paz, en Guatemala, y se firmó la Ley de Reconciliación Nacional, esa ley se firma en el año 96, a final de año. Este delito se pasa en junio del 96 y la Ley de Reconciliación Nacional, o la amnistía, que se hizo, porque no puede haber una firma de paz en ningún lado del mundo, había un enfrentamiento armado donde no haya una amnistía, para ambos lados, subrayo, de todos los delitos comunes. Pues se firma una amnistía en diciembre de ese año, y se excluyen de esa amnistía el delito de genocidio y el lesa humanidad. Y aquí han tratado de hacer, por lo menos créanme, lo que han tratado de hacer un chirmol, por lo menos de lo que yo he oído en algunos medios de comunicación, analistas, etcétera, pero han tratado de hacer un chirmol de decir que este delito se le está aplicando a esas personas indicadas, que principalmente son exmilitares, se le está aplicando porque son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. La parte que, en primer lugar, ¿quién define que es delito de lesa humanidad? Hay una convención internacional de la cual Guatemala no es parte, contra la tortura, que es la que habla de los delitos. Todo esto está explicado en la iniciativa de ley, en la parte, digamos, en la parte filosófica, que es en la parte de toda la justificación, está bastante bien explicado de forma corta. Creo que no es muy difícil. Pues Guatemala contra esa convención no es parte. Y después hacen algunos, digamos, que tratan de complicar ese tema, pues también hablan de que Guatemala es parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, donde se habla de todo esto, los delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero Guatemala se adhirió a esa Corte Penal Internacional para darle jurisdicción en algunos temas, digamos como una corte supranacional, en el año 2012. Para no confundir más el tema, yo no voy a entrar mucho en la materia de qué es la jurisdicción, qué es todo eso. Vamos a la fecha. Guatemala Guatemala suscribió esa Convención de Roma en el año 2012, se adhirió. Entonces, es clarísimo que por donde lo querrás ver, se está tratando de aplicar retroactivamente esta figura de la desaparición forzada. Y ni entremos en el tema de los resarcimientos, porque siempre van detrás de temas de resarcimientos. Yo quisiera ver, si no hubieran temas de resarcimientos económicos, para víctimas, para querellantes, adhesivos, a todas las ONGs que encima de todo y ni son víctimas, sino se encaraman en estos procesos como querellantes adhesivos, para disque ayudar a las personas en sus procesos, y resulta que lo que están persiguiendo son grandes y jugosas indemnizaciones económicas de tus impuestos y de mis impuestos, Marta Yolanda. Entonces ahí es donde sí nos tiene que importar. Obviamente creo que es importante, en los temas penales, siempre es importante pues identificarnos con las personas que están sindicadas, no por decir, usted está del lado de los delincuentes, no, porque son procesados que se les presume inocentes y que mañana puede ser usted, o puedo ser yo, o puede ser tú. Entonces ahí es donde sí nos tiene que importar cómo se está aplicando o no se está aplicando nuestra Constitución y nuestras leyes penales vigentes en el país. Entonces, ahí yo lo veo clarísimo. Te soy bien honesto, en la Comisión de Legislación yo fui muy claro y les dije, miren señores, pero realmente pasar otra amnistía, que ya pasamos en el año 96, y de hecho quiero decirles que en los años 80 se pasaron 3 amnistías diferentes a la Ley de Reconciliación Nacional, que están vigentes hoy por hoy. 3 amnistías, te las voy a compartir, Marta, dame unos días para conseguírtelas, pero te las voy a compartir. Los diferentes gobiernos de Guatemala, algunos de facto y otros ya constitucionales, pasaron amnistías también, aplicables a estas cuestiones. Y la Ley de Reconciliación Nacional fue, por decirlo así, la 4ª amnistía, desde los 80s. Pero tenemos que hay personas, y vuelvo a lo esencial del tema, hay personas que les están aplicando un delito que fue publicado el martes 25 de junio de 1996,
a hechos ocurridos en los años 80 o años 70. Y como digo, sin entrar en todo el tema de, bueno, hacer un juicio 35, 30 y pico años después, con todas las deficiencias procesales del caso, aplicando normas de forma retroactiva. Y quiero aclarar, Guatemala es signataria de la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas, que esa sí salió posterior, digamos, a final de los años 50, Guatemala se adhirió a esa convención, pero esa convención no tiene nada que ver en este tema, y todo el tema están con que genocidio y mezclan el tema de genocidio con los temas del delito de lesa humanidad. Vayan, busquen ustedes la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas, o sea, ahí en el internet, lo pueden buscar ustedes, ahí hacen un search o una búsqueda, como quieran llamarle, de la convención, y la van a encontrar. Por cierto que en la página de Naciones Unidas, para variar, no es tan fácil encontrarla, porque yo la busqué hoy precisamente y la movieron de lugar. Pero lo más fácil es utilizar Google, ponerla y sí, te lo saca, probablemente ya está en Wikipedia. Sí, hay muchas, en Wikipedia, claro, Wikipedia está la encontrada, la pueden ustedes encontrar, pero busquen ahí y vean ahí la definición de genocidio, y yo por lo menos soy de los que cree clarísimamente que en Guatemala no hubo genocidio, pero sí, bueno. Yo he escrito varios artículos de una forma lógica, de una forma epistemológica, de derecho. En Guatemala no hubo un genocidio, no aplica se el llama término genocidio. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esto es del 9 de diciembre, el tratado es del 9 de diciembre de 1948 de la Asamblea de Naciones Unidas, y Guatemala, buscan ahí ustedes en las adhesiones, se adhirió unos años después, en los años 50. Pero este instrumento jurídico de genocidio no tiene nada que ver con todo este tema de los delitos de lesa humanidad, pero tratan de mezclan con que Guatemala es parte de ese derecho del jus cogens, del derecho internacional desde los años 50, pero no es esto, no es el delito de desaparición forzada. Así que, para mantenerlo en términos muy simples, Marta Yolanda, pues tenemos que hoy por hoy hay personas que están ligadas a proceso penal, que están sindicadas del delito de desaparición forzada, que están en prisión preventiva. Hay casos de que hay personas que han muerto ya en prisión preventiva por estos procesos, pues por un delito. ¿Prisión preventiva o prisión provisional que no existe? Prisión provisional no existe, pero estas personas creo que ya fueron oídas en primera declaración, es que ya oficialmente es prisión preventiva. Y pues han muerto ahí, están sufriendo vejámenes. Para empezar, son personas de casi 80 años, la mayor parte de ellos. Entonces, y nuestro sistema carcelario, te puedes imaginar, o sea, los están condenando a una pena de muerte. Pero hay personas que supuestamente defienden los derechos humanos, pero no les importan los derechos humanos de estas personas. Y bueno, les quieren aplicar una ley del 96, en resumidas cuentas, a hechos de principios de los 80 o finales de los 70, que también es muy cuestionable su participación, aunque hubiera estado vigente ese delito en esos años, que no lo estuvo. Entonces, en el Congreso de la República nos vemos ante esa situación, y hay mucho clamor, hay mucha desesperación de los familiares de estas personas, de los grupos obviamente organizados, de exmilitares principalmente, y personas, digamos, académicas del tema jurídico, que se han ido han manifestado su preocupación por este tema, y hemos escuchado también a las personas que están en contra. Muchas, porque eso sí hay un montón, principalmente todas las ONGs y algunas de las que ya participan, pues de alguna forma buscando, o que podrían ser potencialmente beneficiadas de un beneficio económico a través de un resarcimiento. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, Luis Pedro, te voy a compartir los mensajes que nos han dejado los oyentes, que de nuevo, los que quieran compartir su opinión, por favor háganlo. Nos pueden escribir en Facebook Live, en Twitter, @MYDDA, en YouTube. Recuerden que también estamos compartiendo. Por cierto, saludos a Juan Cajanel, que nos está viendo en YouTube, precisamente desde Panajachel. Y pues bueno, déjennos sus mensajes, también nos los pueden dejar en Periscope. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante para aquellos que están pensando remodelar su casa, y qué mejor que hacerlo con Samboro, ya que al samborizar usted le imprime su estilo a sus espacios, le da a su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar. Samboro, que son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Así que yo les invito a que descarguen el decorador virtual
virtual de Samboro y samborízalo con Samboro. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Gracias a Emanuel Barrientos Jun y a Rubén Alejandro Orellana Guerra, que se han unido a los liberhéroes que ya han compartido hoy Contravía PM. Voy rápidamente con las preguntas que nos están haciendo, los comentarios que vamos a, que Luis Pedro va a responder, y luego quiero que nos comentes, ahorita ya explicaste por qué consideras que no hay necesidad de hacer ninguna reforma, que aquí el problema es que es la corrupción en los tribunales, que están aplicando las normas, violentando el debido proceso. Eso es lo que yo entiendo. Las observan, ¿verdad? Sí. Es una inobservancia clarísima de las normas. Entonces, ¿qué es lo que pretenden aprobar para poder resolver ese problema de que no se apliquen, por lo que tú nos explicaste, correctamente las normas? Pero veamos. Giancarlo Bonarini dice: 20 años de pura extorsión izquierdista después de que perdieron la guerra, es demasiado agachar la cabeza. Y continúa: los sacerdotes españoles enviaban a los indígenas a combatir al ejército sin armas. Carlos Arturo O. Ayala pregunta: en este caso, si hay reconocimiento de una guerra, entonces no aplican los crímenes de guerra. Luis Pedro. Bueno, técnicamente lo que hubo en Guatemala fue un conflicto armado interno, porque guerra, pues básicamente teníamos que habernos peleado contra otro estado. Eso en términos muy jurídicos y muy legales. Quien lo explica muy bien en su libro, en uno de sus libros, Guatemala, la historia silenciada, y se la recomiendo a Carlos Arturo O. Ayala, es el profesor Carlos Sabino. Él explica por qué. Y yo recuerdo que lo cuestioné mucho y le pregunté, porque yo también quería entender por qué no había sido una guerra interna o una guerra civil. Él, como historiador que es y sociólogo, me hizo la diferencia entre me explicó la diferencia entre una guerra civil y un conflicto armado, y que lo que hubo en Guatemala es lo que se conoce como un conflicto armado. Pero de nuevo, Carlos Arturo, yo le recomiendo leer a todos los oyentes Guatemala, la historia silenciada de Carlos Sabino. Pero bueno, Luis Pedro, ¿qué más? Sí, mira, como tú pues bien apuntabas, por lo menos mi interpretación es que realmente no habría necesidad de pasar otra amnistía, porque ya la hay. Y ustedes lean el artículo, pues los invito a que lean el decreto 145-96 del Congreso de la República, que es la Ley de Reconciliación Nacional. Para mí está clarísimo, y tratar de aplicar un delito que entró al ordenamiento jurídico guatemalteco el año 96 a hechos de los 80s, o cualquier hecho un segundo antes de que entrara en vigencia, es completamente ilegal. Es aplicar retroactivamente la ley, y eso viola el artículo 15 de nuestra Constitución. Y aparte, convenciones internacionales, derechos humanos, ahí sí todas estas organizaciones de izquierda, derechos humanos, no dicen absolutamente nada, ni pío. Y supuestamente pues son defensores de derechos humanos solo cuando les conviene. Lo que dice, yo los invito a que lean la iniciativa de ley 5377, o correctamente 5377, que le mencioné, y busquen los dictámenes. En el caso del dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, dice el artículo 3, se reforma el artículo 5 del decreto 145-96 del Congreso de la República, Ley de Reconciliación Nacional. Así, dice artículo 5, se declara la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley hubieran cometido el enfrentamiento armado interno como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, así como las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquier otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes. Amnistía que se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996. Mira, básicamente es una reiteración de la amnistía que ya se dio, pero que para mí, por una pésima, arbitraria e incorrecta aplicación de este artículo
que fue, pues entró en vigencia en Guatemala en el año 96, parece que hay necesidad de recalcar. Yo en su momento pues les decía a las personas que visitaban la comisión, decían, miren, pero realmente eso no necesita pasar otra amnistía, si está clarísimo, aplicar ese delito de desaparición forzada en Guatemala a hechos anteriores de su entrada en vigencia, eso viola el principio de legalidad en Guatemala, el principio jurídico de nula pena sine ley, es decir, no hay pena sin ley anterior. Y eso está recogido, ese principio de legalidad está recogido en nuestra Constitución Política también, que es una garantía constitucional. Yo creería que ese principio de legalidad en materia penal probablemente es el principio más importante de todos los que están consagrados en la Constitución, no que los otros no sean muy importantes, pero creo que ese es el más importante. Y ese es el que está violando, en este caso, de una forma muy clara, muy clara. Entonces, bueno, si hay necesidad de recalcar lastimosamente que eso no se puede aprobar en tribunales como debería ser, porque así debería ser, los encargados de la aplicación de justicia, la administración de justicia son los jueces. Esos casos no deberían llegar jamás a algo, y mucho menos a lo que han llegado, a tener personas detenidas y personas fallecidas en prisión, o peor, que pudieran llegar a una condena pues terrible, ir a pasar sus últimos días estas personas en prisión de una forma para mí completamente ilegal. Esta es mi opinión jurídica, es mi opinión personal del tema, y tengo todo el derecho a tener esta opinión. Ahora, Luis Pedro, uno de los argumentos que he escuchado de los que se oponen a que se pase este cambio o esta nueva amnistía es que afectaría, dicen, a algunos militares que ya ha sido probado en tribunales su culpabilidad y que por eso han sido condenados. O sea, ya hay una condena en contra de esos criminales. Bueno, yo desconozco... Esos militares que según ellos ya está probado que cometieron el crimen de lo que que se les acusa, y el juez ya los condenó, los encontró culpables, y que cómo es posible que venga ahora una nueva norma a liberar a criminales que ya fueron, dicen, en juicio probado que son responsables. ¿Cómo bueno, muy sencillo. Yo creo que muy sencillo. En primer lugar, yo desconozco un caso concreto y pues me gustaría saberlo. Si alguien me hace llevar un caso concreto de esa naturaleza, pues sería interesante conocerlo. Segundo, si una persona fue condenada, por ejemplo, el juez voy a asumir, Chitumul, pero es en primera instancia. Que haya una condena firme. Que no hay ninguna condena firme. Yo desconozco. Hasta este momento no hay ninguna condena que yo conozca, no. firme. Yo no conozco ninguna. Puede ser que yo no la conozco, pero que yo conozca, no. Pero asumamos, por el caso hipotético que tú me preguntabas, que la hubiera. Para mí sería completamente ilegal e injusta, porque le estarían aplicando nuevamente el tema de un delito que entró en vigencia en Guatemala en el año 96 a hechos que supuestamente que hubieran, hagamos de caso, que hubieran probado la ejecución o la acción de los hechos contenidos en la norma, pero una norma que entró en vigencia en el 96, que antes del 96 no era delito. Y al no ser delito, entonces, ¿qué delito cometieron? Porque cualquiera que haya asesinado, torturado, violado a otra persona cometió un delito. Seguro. De desaparición forzada. Sí, pero les habría aplicado la amnistía, porque seguramente si hubieran, por ejemplo, cometido asesinato, les hubiera aplicado la amnistía. Es que a los guerrilleros les aplicó. A todos, a los guerrilleros y a los soldados que cometieron delitos comunes en el conflicto armado interno, les aplicó la amnistía. Pues, de hecho, por eso no están presos un montón de guerrilleros o exguerrilleros, ¿verdad? Que, digamos, para eso se pasa una amnistía. ¿Qué es una amnistía? La amnistía es el perdón, es un perdón inmerecido. Fíjense lo que estoy diciendo. Inmerecido en términos legales porque el daño lo hicieron y se les podía haber probado, pero se les está diciendo, por ejemplo, dentro de la teoría del delito, a las personas que les aplica una amnistía es porque había una figura típica, había culpabilidad probada, digamos, no había ninguna justificación para perpetrar el hecho que hicieron, pero simple y sencillamente por un tema político como es este. Se acuerda un perdón. Porque inmerecido. Se asume que es la única forma de acabar de reconciliar con el país. Así es. Eso es la amnistía. Es que no hay que equivocarse.
la amnistía le aplica a personas que hicieron cosas graves, de ambos lados, les aplica. Pero era la forma de llegar a una paz, porque si no, seguíamos en el estira y encoge, y si le estábamos tratando de aplicar la justicia a unos, a los otros, y entonces empezaban las venganzas y a matarse unos con otros, y este país no salía para adelante. Bueno, pero al final, tú mismo has dicho, ¿cuántas amnistías hasta este momento se han aprobado? 4, y esta, si llegara a pasar, sería la 5ª. Sí. E igual, pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Que eso es lo que, porque simplemente tiene que aplicarse la ley. En este caso, y si hay algún argumento, lo que pasa es que la utilidad de pasar esta amnistía sería que si a alguien le cabe la duda o tiene alguna discusión de que este delito no le aplicaba la amnistía del 96, que tenga la seguridad que ahora le va a aplicar, ¿verdad? Porque no se hace ninguna distinción ni ninguna excepción del caso. Lo que pasa es que, recordemos, el origen del problema, creo yo, es que en el año 96, en la amnistía del año 96, de diciembre del 96, se puso de que la amnistía no aplicaba a delitos de lesa humanidad. Y entonces el argumento de algunos es que el delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Perfecto, sí lo puede ser, pero entró en vigencia en el 96. No le aplica a hechos anteriores al 96. Entonces, lo que pasaría en esta amnistía, que no se está haciendo esa excepción, mire, llámele como quiera, pero ese delito fue consecuencia del conflicto armado. Y si se perdonó a los señores guerrilleros o exguerrilleros, también se va a perdonar a los señores militares, porque resulta que, oh casualidad, exguerrilleros habrá muy poquitos. Ahí está una tabla, la pueden ver ustedes en la iniciativa de ley. Muy poquitos exguerrilleros procesados y no hay tampoco, solo nada. Para taparle el ojo al macho, sí, así dicen. Y en cambio los militares cada día crecen los números de los casos. Que ese es algo, porque bueno, yo en lo particular me parece horroroso que se perdone, ya haya sido guerrillero, haya sido militar, que se perdone a los que violaron a gente inocente, que no eran parte del conflicto, porque aquellos que se metieron a pelear con la guerrilla o formaban parte del ejército, pues sí eran parte del conflicto, pero de una u otra forma. Pero que vinieran y llegaran, pero por defender la institucionalidad y su constitución y la ley, y viene gente que estaba en la subversión. Pero eso no justifica, ya sea soldado o guerrillero, no justifica que llegaran a un poblado y violaran a las mujeres. Ah, no, seguro que no. Nada de eso es justificable, porque estaban para proteger de ambos lados. Pero lo que yo siempre he pensado es que me parece una ironía que al final quienes intentaron cambiar el sistema violentamente, o sea, quienes optaron por irse a la clandestinidad, a la criminalidad, fueron los guerrilleros. Y los militares tenían la obligación, porque se lo manda la Constitución, de defender de defender al Estado o defender a la legalidad y la ciudadanía. Entonces me parece una ironía que hoy resulta que los guerrilleros, como bien decís, son solo unos cuantos. Pues a los guerrilleros se les ha pagado y la Constitución prohíbe los resarcimientos derivados de conflictos armados, la Constitución lo prohíbe. Te acordarás que en el tiempo de Berche hubo un programa que los guerrilleros estaban sembrando árboles y no sé qué, que nunca los sembraron. Sí, el PNR que fue una farsa y solo en remodelación de oficinas se gastaron 30 millones de Nuestra Constitución prohíbe los resarcimientos derivados de conflictos armados, pero los guerrilleros han sido resarcidos, han sido perdonados. Es más, hoy hay diputados guerrilleros, están optando a puestos, han llegado a puestos altos de gobierno y están postulando ahora nuevamente. Pero los exmilitares, que para mí les aplica perfectamente la amnistía para todos estos temas, simplemente, pues ahora les están aplicando un delito del 96 a hechos de los 80s o 70s, en juicios para mí tremendamente injustos, 30 y pico años después, con violaciones graves al debido proceso, como testigos sin rostro, con nombres cambiados, sin prueba científica, pruebas muy circunstanciales, enviados a prisión preventiva, cerca de 80 años, a morir en prisión preventiva. Y obviamente, yo no puedo dejar de decirlo, para mí con un incentivo terriblemente perverso de parte de entidades ONGs creantes adhesivos, que claramente buscan un beneficio económico. Eso, por lo menos para mí, no puede ser. A mí me queda claro que yo, a estas alturas, ni siquiera los que han sido condenados en primera instancia con la como bien decís, con la evidencia, que ni siquiera se puede saber quiénes son las que los están acusando,
definitivamente si tenés un conocimiento mínimo de lo que es el debido proceso, aquí tiene que aplicar de sobra la duda razonable, eso sin ni siquiera tratar todo lo que tú acabas de comentar. Pero pues es triste que llegas a la conclusión de que al final a aquellos que se les violentaron los derechos individuales, que no eran parte del conflicto, porque si yo vine y decidí entrar a la guerrilla y me asesinaron, pues no pueden venir a pedir resarcimiento mis familiares, considero yo, porque yo decidí convertirme en guerrillera o en cualquier otra cosa, que no es eso, ¿no? Pero a toda la gente inocente que sufrió y que la hubo, porque la hay en todas las guerras, no de todos los conflictos armados, las hay. Pues tristemente la realidad es que no importa cuántos juicios continúen o a cuántos se les dé un resarcimiento, independientemente quiénes vayan a gozar de ese dinero que se les den, la realidad es que a estas alturas ya es imposible hacerle justicia a toda la gente que verdaderamente fue violentado sus derechos. Y mira, Marta Yolanda, por lo menos yo soy de los que me considero el grupo de personas que queremos ver hacia adelante. Yo nací en el año 74, viví cosas muy duras, estoy seguro que todos, por lo menos los guatemaltecos que vivimos para esa época, tenemos pues golpes derivados del conflicto armado interno. Pero sí quiero ver hacia adelante, creo, como tú bien dices, también que y ahorita hacer procesos justos es muy difícil, sino prácticamente imposible. Creo que si se aplicó una amnistía para los señores exguerrilleros, la misma se debe aplicar para los señores exmilitares, y que tenemos que ir para adelante. En cosa de 5 o 6 años, dadas las probabilidades de vida normales de las personas, lo más probable es que ya no quede ninguno de los altos pues, mandos exmilitares vivos. Y lo lamentable es que simplemente quieran agarrar el coletazo para ver cómo encontrar un beneficio económico, y eso no se vale. Pero es lo que se está dando hoy por hoy, y creo que se están cometiendo graves injusticias, y por lo menos en lo que a mí concierne, voy a tratar de hacer lo posible para evitar eso. Gracias. Omar Aguilar nos hace una pregunta, una consulta en lo que respecta a unos productos que fue a buscar a supermercados y no encontró, productos que ya todavía encontraba el año pasado, y nos pregunta si nosotros consideramos que es por el año electoral o es porque el país está en recesión económica y por ello ya no encuentro productos que aún el año pasado encontraba. No sabría. Hay un tema muy delicado, yo sí quiero solo un comentario muy rápido. Las importaciones se han complicado tremendamente por el tema de licencias sanitarias, hay algo en los medios de comunicación ya sobre el tema, y yo soy miembro también de la Comisión de Salud, hemos indagado ya sobre el tema, hemos tenido varias veces al ministro y vamos a seguirlo haciendo. Si me escribe a diputado LPA en Twitter o en mi Facebook, o me escribe a diputado@luispedroalvarez@gmail.com, con mucho gusto lo mantengo al tanto o lo invito a una de estas audiencias para que usted se pueda informar. Carlos Arturo Ayala dice, lo tengo entendido, me refiero a la forma como se usa el término guerra, pero comprendo que el reconocimiento de la beligerancia de un grupo implicaba hacer juicios. Es una cuestión de analizar el por qué una amnistía para un conflicto armado. ¿Todavía algo que puedas responder? Rápidamente, las amnistías normalmente con la firma de acuerdos de paz en todas las partes del mundo, por lo menos en los últimos 150 años, han ido acompañadas de una amnistía. Como decía, es un perdón inmerecido para muchos, pero es la única forma de parar el conflicto, de tener ya las injusticias y la agresión de ambos lados, las venganzas, y poder caminar para adelante y construir. Pero si aplicamos solo la amnistía para un lado y para el otro lado no, eso es injusto, y lo único que está haciendo es abrir obviamente llagas y de una forma muy profunda que puede definitivamente en algún momento revivir temas de violencia. Y solo para terminar, en Twitter dice Edgar Barrios, no puedo creer los supuestos de Mida en sus argumentaciones. Pues yo no sé qué entendió de lo que yo dije. O sea, a mí no me parece que efectivamente coincido con él en el último punto, pero eso es lo malo de que hay veces que uno habla. Pero está grabado el programa, lo pueden volver a ver. Y dice, empezar a ver la culpabilidad de los militares o guerrilleros en daños colaterales o beneficios colaterales es un círculo vicioso. Al final se mira la justicia como venganza para los izquierdistas. Yo sí creo que no solo es cuestión de venganza lo que se está viendo, por si no le quedó claro al señor Barrios, sino que también hay un interés económico. Hemos visto que en la mayoría de los casos han pedido dinero
a cambio de, como parte de las compensación y de las condenas. Pero bueno, hemos llegado al final. Bueno, Marta Yolanda, todos los documentos están en digital. Yo te los compartí, tú seguramente los compartirás en tus redes sociales y en las páginas de Libertópolis. Véanlos, hagan ustedes su propia opinión. Yo estoy a sus órdenes, así que está agendado para esta semana. Esta ley, vamos a ver qué pasa mañana por la tarde. Ojalá que pasen primero lo del DPI, porque va a estar difícil, de nuevo, no porque no sea o no correcto, va a ser difícil precisamente por todos esos intereses creados de los cuales hemos comentado hoy. Seguro. Luis Pedro, muchísimas gracias. Feliz noche, Marta Yolanda, y gusto estar contigo hasta ahora. Y a ustedes, amigos, por favor, quédense en sintonía de Libertópolis. Viene María Dolores Arias en Más Negocios. Y yo los invito a que me acompañen mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Y como siempre, me despido deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.